Quisiera que esta mañana, como regularmente lo hacemos, quiero dar un pasaje muy breve, pero que pueda servir como un instrumento para poner nuestras mentes en esa dirección, y durante el tiempo que estamos reflexionando y Dios hablando en nuestras vidas podamos recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Deuteronomio 33, 31:6 dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Y 13:21 dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y la luz durante la noche con una columna de fuego, y esto les permitía viajar de día y de noche. Y esto es lo que el Señor nos dice a nosotros en esta hora. ¿Me puedes, en el tiempo de espera, puedes ver mi fuego cuando tomo tu mano y te guío? La espera es real, pero yo también soy real. Tu espera no es inútil. ¿Sabes por qué? Porque mientras esperas en mí, esperas conmigo. Guarda en tu corazón que siempre estoy contigo. Fui yo quien guió al pueblo de Israel por el desierto. Por eso, vuelve tus ojos a mí y sigue mi fuego. Mi presencia es luz en la oscuridad. De día o de noche, la iluminación del Espíritu Santo te alcanzará y verás con toda claridad. Mi hijo, no estás solo. Sigue mi camino, el camino que he trazado para ti. Y cuando sientas que aumenta la intensidad de la espera, es porque estoy más cerca de ti. Clama a mí, aférrate a mi presencia, despierta tu hambre de mí. Te hablo con autoridad porque soy Jehová, el Alfa y la Omega, el único Dios verdadero y quien siempre está contigo. Mientras esperas, hazlo con certidumbre, confiando en mí y siguiendo mi fuego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué difícil a veces resulta estar esperando. Y se nos hace eterno cuando no vemos lo que tanto estamos anhelando. Ahí voy. La semana pasada, los emprendedores de la iglesia me hicieron una invitación a participar con ellos y dar una palabra. Y estos hombres y mujeres jóvenes han estado hablando de diferentes temas que tienen que ver con las finanzas. Y bueno, me invitaron para que yo hiciera lo propio. Y me quedé picado. Entonces quiero hacer un paréntesis de quizá este domingo, a lo mejor el otro, de nuestro estudio que estamos haciendo de escuchar a Dios, para hablar acerca de la provisión. ¿Cuántos de aquí les sobra el dinero? ¿Ninguno? ¿Y ello? No. Ok. Entonces, inicio la reflexión de hoy haciendo una precisión que es importante. Fíjense, la gracia de Dios es un favor inmerecido que se otorga sin mérito cuando el que lo recibe en realidad merece castigo. Va de nuevo. Algunos más dicen que la gracia es el favor inmerecido, y es mitad cierto. Pero también se otorga sin mérito de la persona que lo recibe, cuando en realidad lo que ella merece no es la gracia, sino merece, ¿qué? Castigo. Te lo pongo en español para que me entiendas. Le diste a tu hijo las llaves del carro nuevo para que se fuera a tomar un café con la chica, y cuando regresa tu carro está chocado. Pérdida total.
Y entonces toman las llaves y le dices, hijo, aquí están las llaves del carro de tu mamá. Ve a alcanzar a la chica. Eso es gracia. ¿Qué merece el chamaco que chocó el carro? Media hora de patadas, mínimo. Entonces, gracia es otra cosa más. Por esto es imposible que nosotros nos ganemos la gracia de Dios. Nada podemos hacer para ganarnos la gracia de Dios. Y al mismo tiempo Dios nos pide obediencia para poder ser nosotros vasos donde se derrama la gracia de Dios. Por un lado, no nos podemos ganar la abundancia de Dios sin importar lo mucho que hagamos y el esfuerzo que hagamos. Y por el otro lado, tenemos que cumplir con lo que Dios nos pide para poder recibir la fe abundante que Él nos quiere dar. Son dos acciones que aparentemente van en caminos cruzados, pero que definen lo que es realmente en la perspectiva de Dios. Y si nosotros no cumplimos lo que Dios nos ordena, entonces nuestra fe no te va a tener el fundamento bíblico, y sin fe sería un atrevimiento de nuestra parte estar esperando que Dios haga algo. Entonces, ¿tienes una necesidad concreta? Piensa, ¿tienes una necesidad concreta que tú la ubicas perfectamente? ¿Conoces una promesa de Dios que responda a esa situación? ¿Por qué lo digo? Porque para poder vivir en abundancia y para poder compartir con otros, lo primero que debemos hacer es creer las promesas de Dios tal y como se escribieron en la Biblia. Si tú tienes carencias, si tú tienes una necesidad, particularmente en el área económica, pero aplica a cualquier otra área de necesidad, entonces lo que tú tienes que hacer es buscar la promesa de Dios que viene a contestar este faltante o esta situación apremiante que tú estás viviendo. Mira, yo sé que tú conoces cuál es la diferencia entre literal y figurado. Cuando tu esposo, estimadas esposas, te dice que eres la mujer más hermosa del universo, ¿eso es literal o es figurado? Por un momento, amables damas, les voy a pedir que no respondan. Eso es figurado. Voy a explicar. Lo que tu esposo quiere decir es que para él, tú eres la mujer más hermosa que jamás ha existido. Y si no fuera así, si fuera literal, entonces en tu casa, en la sala de tu casa, tendrías coronas, tendrías fotografías, tendrías premio, no sé si dan cinturón de la Miss Universo, o lo que den para que te muestres como Miss Universo. Y si tuvieras todo eso, también tendrías un esposo bien celoso. Entonces, ¿las promesas de Dios son literal o son figurado? Ahora sí. Aquí sí son literal. Y miren, quiere decir que así como están escritas en la Escritura, así van a suceder palabra por palabra. Y este es otro tema más donde las damas batallan mucho. Les voy a explicar por qué. Las mujeres tienen esa cualidad hermosa dada por Dios de hablar al mismo tiempo como 5 o 6 cosas, ¿no? Y entonces te están platicando y tú dices, es de lo primero, de lo tercero que me dijiste. Nosotros andamos capoteando a ver cuál es la historia para poder hacer sentido. Nosotros no, somos sencillos, humildes. Entonces, vamos despacito de una cosa por otra. Por eso cuando vemos las promesas de Dios, así como están escritas, así son, sin agregarle, sin quitarle.
Y yo te invito en esta hora a que juntos tú y yo vayamos escudriñando la palabra de Dios con la intención de poder extraer de ella unos tesoros que están ahí escondidos y que son muy valiosos. Mira lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo es el que está hablando. En la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estudien las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, a Jesucristo. Este pasaje, en su contexto histórico, el Señor está dándole a un grupo de judíos, y en especial a esos judíos eruditos que creían que si ellos estudiaban escritura y la estudiaban todos los días a profundidad, entonces ellos iban a ganarse la entrada al cielo. Y Jesús les está diciendo: estudien las escrituras, estudienlas a fondo, pero se van a dar cuenta que la Biblia a quien apunta es a mí. No está diciendo en ningún lugar la Biblia que si nosotros estudiamos vamos a irnos al cielo. Por eso quiero compartir algunos pensamientos que creo que son apropiados para poder entender cómo nosotros, siendo mortales, podemos tener acceso a la abundancia de Dios. Y mira, la primera cosa que quiero dejar en tu corazón es que nuestra provisión se sostiene en las promesas de Dios. El doctor te dice: tómate, no sé si su doctor se parezca al mío, pero el mío, cuando me dice tómate quién sé cuál, le pone 0-1. ¿Qué me está diciendo? Es para la noche. Qué listos son, Dios mío. Entonces, lo hace así porque luego hay algunos que dicen: pues mejor las junto todas y me las tomo a mediodía. No, hay una razón por la cual esa cosa es en la noche. Las promesas de Dios se van a cumplir si nosotros las vemos estrictamente como Dios las puso. Mira, yo no sé tampoco aquí muchas cosas que tienen que ver con la gramática, pero ahorita yo sé que aquí entre nosotros hay quien le sabe el tema y entonces nos van a ayudar. Todos los principios entonces de la abundancia de Dios están relacionados con sus promesas. Y este ejemplo lo vemos en la siguiente escritura que pongo aquí a tu consideración. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Tenemos entonces que ver dos partes. Si yo crezco en el conocimiento de Dios y de Jesús como mi Salvador, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a recibir? Gracia y paz. En la medida que yo voy creciendo en el conocimiento de Dios y de Jesús, va aumentando la gracia y la paz. Por eso nosotros debemos guardar el corazón que la vida cristiana es una vida de multiplicación. No es inmóvil, no es estática como un trozo de material, tampoco es algo que se suma, es multiplicación. Y lo que hace Dios es que multiplica todo lo que toca. Y la multiplicación llega en la medida que crece el conocimiento de Dios a través de Jesús, el Salvador y Señor de nuestra vida. Voy a exagerar, voy a dramatizar para que tú me entiendas. Si yo escudriño las Escrituras, me dedico a que esas Escrituras cobren vida en mí y yo en obedecer la Escritura, del otro lado va a haber una máquina que va a multiplicar todas las cosas que Dios ya me dio.
Pero si yo no estoy escudriñando, si no tengo el tiempo, las ganas de meterme a la palabra de Dios, entonces las cosas quedan de otra manera o incluso van hasta para el otro lado. Entonces, cualquier cosa que nosotros pudiéramos necesitar llega a nosotros a través de Dios, que es la fuente de nuestra provisión. Cuando tú te casas creyendo que tu compañera o tu compañero va a suplir tus necesidades. Pues, tragedia, porque así no funciona. ¿Quién satisface nuestras necesidades? Dios. Y va a usar a la señora o al señor en el matrimonio para que así suceda. ¿Se necesita dinero en el matrimonio? Sí, y Dios va a usar al marido para que eso suceda. Entonces, si nosotros nos dedicamos a lo nuestro, Dios hace lo propio. Y finalmente, esto va a llegar a través de Jesús. Él es el canal o el medio de donde nosotros recibimos todas las cosas. Veamos este pasaje en 2 de Pedro que añade un poquito a lo que estamos diciendo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Por eso puse todo así como subrayado. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Me quedo ahí. Entonces, yo recibo de Dios cuando yo estoy buscando al Señor. Y luego añade, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas, y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¡Qué tremendo pasaje! Como digo, yo no sé de gramática, pero me queda muy claro que el Señor ya nos dio en el pasado todo lo que vamos a necesitar. ¿Sí está ahí o no está ahí lo que estoy diciendo? No lo veo. ¿Tú lo ves? ¿Alguien sí lo ve claro en su casa, en su matrimonio, en su cartera? ¿Qué nos está pasando? Pues si ahí dice con toda claridad. Bueno, yo digo entonces que el Señor, como ya nos dio todo esto, nos lo dio para este tiempo y también para la eternidad, nos lo dio para cada una de las áreas de nuestra vida, y todo lo que nos dio es para que nosotros podamos llevar una vida de acuerdo a su voluntad aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa si nosotros oramos en base a un malentendido? Lo que va a pasar es que no vamos a recibir absolutamente nada. Y algunas veces le hemos pedido a Dios que nos dé algo que Dios ya nos dio. Y en ese caso Dios no nos vuelve a dar si ya nos lo dio. Y no lo hace porque entonces nosotros estaríamos orando en algo que no es verdadero. Esto que leímos es algo que Dios ya hizo. Y entonces nosotros debemos cambiar la manera de pensar, nuestra manera de orar, de modo que el Señor efectivamente responda a nuestras oraciones. Por eso es que yo quiero llamar tu atención a ese pasaje de 2 de Pedro, pero tenemos que verlo en el original. Y ahí en el original, ahí dice: yo, Pedro, estando aquí con mis hermanos los discípulos, dice, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. ¿Qué dice en la segunda línea? Nos ha concedido todo. Miss Becky, ¿eso está en pasado, en pretérito, en futuro, en pospretérito? ¿En qué está?
Está en pasado, es lo que yo creía. Entonces, la clave está en lo que la Biblia está diciendo, 2 Pedro 1:3. Dios por su poder nos ha concedido todo. Y la clave entonces está en el conocimiento. Esta palabra conocimiento, que habla de lo que Dios ya nos dio, es una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y esto está indicando que hace o que nos da todas las cosas. Dios ya nos dio todo lo que pudiéramos necesitar y todo está contenido en el conocimiento de Jesús. Si tú entiendes hasta aquí, aquí lo dejo y nos vamos a comer. Más de 2 pusieron cara de sí, vámonos. Sí, nos vamos, pero ¿entiendes esto? Dios ya nos dio todo. Y si Dios ya nos dio todo, digo, ¿dónde está? La palabra griega conocer o reconocer es como cuando un artista es reconocido. Hay otros que ven en él sus talentos, sus habilidades y lo reconocen como un maestro de la música. Conocer intelectualmente a Jesús, conocer aspectos de su vida, eso es bueno, pero no es suficiente. Lo que debemos hacer es conocer al Hijo de Dios de manera experiencial y reconocerlo como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y ahí empezamos a hablar el mismo idioma. Tener la experiencia de conocer a Jesús. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé la receta del mole poblano o te sirva un plato de mole poblano? No hay duda. Yo puedo ver la receta, lo puede tener un video, hasta puedo leer pues el video. No hay nada como meter la cuchara y luego esto va a la boca. Esa es una experiencia. Algunos conocen a Jesús aquí, con la tapadera. No sirve de nada. Necesita bajar al nivel de la experiencia para que digan, a mí nadie me platica, yo conozco a Jesús. Yo tengo la experiencia de conocer a Jesús. Y destaca aquí el versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado, tiempo pasado, grandes y preciosas promesas. Ay, pastor, ¿no nos lo podrá dar en efectivo? Mira, yo no escribí la Biblia. Por eso empecé diciendo la importancia de comprender la forma como Dios ve las cosas. Y claro, yo creo saber lo que tú estás pensando. Si Dios ya me dio todo, no lo veo. Y no lo veo porque estas promesas están escritas en la Biblia y sin ánimo de ofender a ninguno de ustedes. Tienen la Biblia, la traen cargando, la llega al carro y está caliente, la sacan del carro y la llevan a no sé dónde. Y ahí donde la dejaron el domingo, ahí la vuelven a recoger el siguiente domingo. Decía un maestro en la universidad que los libros sirven para muchas cosas. Por ejemplo, si se te cae la pata de la cama, puedes poner varios libros y te sostienen, y sí funcionan los libros. Pero este libro en particular, que es la Biblia, necesitas escudriñar para que entonces de ahí pueda venir la revelación de Dios y traer algo a tu vida. Pero si no conoces las promesas de la Biblia, si tú no te relacionas con las promesas, si tú no crees las promesas, entonces no vas a recibir la provisión de Dios. Déjenme usar como pretexto algo que ustedes vieron aquí con sus ojos. Estamos en la adoración, estamos alabando al Señor. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios está donde están los adoradores.
El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y nos va tocando para sanidad, dando dirección, nos trae paz, nos da muchas cosas. Y Dios puso el rostro de una persona que tengo muchos años de mi familia que no la veo. Y le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Pues ora por ella. Pues si de verdad hace 30 años o no sé que la última vez que la vi. Y entonces yo paso aquí al frente con esa carga en mi corazón. Yo soy chillón de por sí, pero esta cosa traía una carga aquí porque había una experiencia, no es esotérica, ni es que agarré la onda o andaba yo pasando en alto. No, había una vivencia a nivel del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo me empieza a recordar los pasajes. Acuérdate de la Sirofenicia, acuérdate del centurión. Promesas que son dadas o fueron dadas para otras personas, que como me relaciono con ellas, ahora puedo hacer las propias y puedo salir de aquí hoy contento con la convicción de que Dios tocó para sanidad, tocó para salud, para prosperidad a esta persona. No tengo que ir a hablar por teléfono, Yo creo en mi corazón que así sucedió. Y así es como operan las promesas de Dios. Si yo las conozco, si yo las hago propias, entonces se convierten en una realidad de mi vida. Nosotros somos partícipes de la naturaleza de Dios. Y voy a juntar estos dos pensamientos. Según de Pedro dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Oye, pastor, ahora sí, te mandaste con esa. Que yo participe de la naturaleza divina. Les pregunto, ¿la Biblia es literal o figurada? Literal. ¿Y qué dice ahí? Que las promesas son posibles, para ustedes que participan de la naturaleza divina. ¿Saben? Este pasaje no lo entiendo, pero no lo necesito entender. Lo único que necesito es creer lo que dice la Escritura, y yo creo cada palabra escrita en la Biblia. Y aquí yo leo que yo participo de la naturaleza divina. Y la manera que este pensamiento se explica es a través de las promesas de Dios. Cualquiera que cree que Jesucristo lo redimió y lo compró con su sangre, cualquiera que se acerca a Dios el Padre a través de Jesucristo, va a participar de la misma naturaleza divina y en consecuencia va a recibir en su persona la mismísima naturaleza divina. Un pensamiento muy atrevido, sí. Pero hay otro pensamiento todavía más atrevido de Jesús, cuando declaró que la persona que cree en Cristo es hijo de Dios. Miren, vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Está hablando Jesús de Jesús. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de ser, ¿qué cosa? Voltea con el que tienes al lado y dile, estás feo, pero eres hijo de Dios. No estamos diciendo que tenemos la naturaleza divina al creer en Dios. Y aquí está la comprobación. Entonces, si creo, soy hijo de Dios. En otras palabras, la persona que cree en la obra de Cristo y que lo reconoce como Señor y Salvador, ese es hijo de Dios y participa de su naturaleza divina, aunque no podamos entender cómo es eso. No quiere decir que somos Dios, ni diositos, tampoco. Sino que ahora nosotros participamos de la santidad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios,
y los demás atributos de Dios los ha compartido con nosotros porque creemos en Él y somos sus hijos. Y si esto es así, es para algo muy concreto, y esto es para que nosotros escapemos de la corrupción. La última parte del pasaje de 2 de Pedro es una declaración que es sorprendente y que viene a consecuencia de la naturaleza de Dios. Dice: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Como hijos de Dios, teniendo la naturaleza divina, ahora nosotros podemos escapar de la corrupción. Y entonces, en la medida que aumenta nuestra naturaleza divina, vamos cada vez a escapar más fácil y de manera permanente de la corrupción del mundo. La naturaleza de Dios y la corrupción son incompatibles. Entonces, en nosotros tendrá que prevalecer una. O bien es la corrupción, o bien es la naturaleza de Dios. ¿Cuál prevalece? La naturaleza de Dios. Y esa naturaleza divina es incorruptible, y todo lo que hay en el mundo se corrompe, menos nosotros que tenemos esa naturaleza divina y somos hijos de Dios. Todavía no me pongas cara de Juat, porque todavía no he terminado. Esto es lo que sucede en una escalera de ascenso. En la medida que creemos y recibimos las promesas de Dios, Él nos imparte su naturaleza. En la medida que creemos en la naturaleza divina, nos libramos más y más de la corrupción del mundo. Y ahora voy a tratar de poner todo este rompecabezas en orden y vas a ver qué sencillo es todo esto. La vida cristiana empieza con la fe salvadora. Me refiero a que la persona cree en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ese es el punto de arranque. Cuando conoces a Jesús de manera personal, también estás experimentando el poder de Dios, y ese poder de Dios produce cosas sobrenaturales. Y la persona que no tiene la experiencia de conocer a Jesucristo, pues está muerto. Y el único que le puede dar vida es Jesucristo. Dice Jesús en el Evangelio de Juan: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, Él dijo: quítenle las vendas. Para poder vivir como Dios quiere que vivamos, debemos deshacernos de las vendas de la corrupción. Y ese día que tu fe, tuviste la fe suficiente para creer, naciste de nuevo, y cuando naciste, naciste completo, y ahí el Señor te dio todo lo que ibas a necesitar para vivir a la altura de el propósito que Él puso para ti. Dicen los mexicanos que el niño cuando nace con una torta bajo el brazo, ¿verdad? Tremendo tortón. Para los que creen en Cristo, bajamos donde está la mamá, bajamos y traemos con nosotros todas las promesas de Dios. Esa es nuestra herencia. Por lo tanto, algo que nos debemos decir a nosotros mismos: no me falta nada, en Cristo estoy completo. Y no es algo que vamos a repetir, no es una fórmula. Dice Pablo a la iglesia de Colosa: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Los falsos maestros decían que había que agregarle cosas a la fe en Cristo para que entonces pudieran tener una vida perfecta. Pero Pedro sabía que la obra de Cristo nada se le puede ni se le debe agregar.
Un bebé cuando nace, nace con todo el equipo necesario para vivir y lo único que tiene que hacer es crecer y madurar. Esa estructura genética del bebé será determinante y va a crecer esa criatura de acuerdo con su ADN. Si tiene el gen de la chaparrez, aunque lo cuelgues, se va a quedar. David, qué gusto de verte hoy, como algunos que conozco. Fíjense qué hermoso. El creyente en Jesucristo tiene una estructura genética y gracias a esta nueva naturaleza el cristiano experimenta la gloria, la virtud de Dios y un día pronto vamos a ser como Jesús. ¿Me quieres ir a la 42, por favor? Y si me ayudan con la música. Todos los que creemos en Cristo compartimos de su gloria. Y Dios nos salvó para que nosotros pudiéramos hacer propias las bendiciones de Dios. Si tú eres humilde, vas a heredar la tierra. Eso está en Mateo 5. Si eres perseguido por la causa de Cristo, vas a recibir grandes galardones. Y mientras estamos recorriendo estas promesas, si hay alguna en particular que dices, esta toca a mi vida, este es algo que a mí me hace falta, anótala. El Hijo del Hombre, que es Jesucristo, te va a recompensar de acuerdo con las obras que hagas. Dios va a hacer que gobiernes sobre todos sus bienes si tú eres fiel y sirves con sabiduría. Él te recompensará por todo lo que hiciste, inclusive si diste un vaso de agua a uno de necesidad, dice Jesús, es como si me lo hubieras hecho a mí. Está guardado para nosotros un cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar si tú te mantienes firme hasta el fin del tiempo. Tú vas a resucitar y vas a ser recibido por Cristo en las nubes si crees que Cristo murió y resucitó. Tú vas a vivir para siempre con Jesús si crees que Cristo murió y resucitó. Te espera una corona de justicia si le amas y esperas su segunda venida. ¿Saben que yo podría seguir haciendo esto horas y horas y horas? Dios permite que le sirvas si lo haces con temor reverente. Recibirás una corona de vida si vences la tentación y amas al Señor. Si eres pastor o ministro, vas a recibir una corona de gloria eterna. ¿Saben? De alguna manera, cuando estemos con Cristo en la gloria, sabremos quiénes le sirvieron, porque dice la Biblia que recibieron una corona. Claro, si nutrimos al rebaño de Dios como Jesús lo hizo, serás como Jesús cuando venga por ti, si tú realmente eres un hijo de Dios. Ay, pastor, estás muy como por las nubes, no podemos bajarle aquí a la tierra. Sí, mira, no vas a sufrir la segunda muerte si tú vences. Dios te va a dar poder sobre las naciones y te dará la estrella de la mañana. Esto no lo digo yo, lo dice Señor Jesús en Apocalipsis 2. Claro, si vences y cumples con las asignaciones de Dios, Dios te va a hacer sentar en su trono de gloria. Pero por eso necesitas vencer como Cristo. Dios te va a consolar cuando sufras. Vas a recibir misericordia si tú eres misericordioso. Dios tiene reservadas para nosotros bendiciones sobre bendiciones. Pero la clave para poderlo hacer es que tú te metas a la palabra. Que tú escudriñes y le digas, Señor,
habla a mi corazón. Muéstrame lo que tú quieres hacer en mi vida. Hay muchas otras promesas. ¿Qué dice la Biblia que pasará en la mesa del justo? No faltará pan en la mesa del justo. ¿Qué dice la promesa de Dios? Si tú crees en tu familia, ¿qué va a pasar? Si tú crees, ¿qué va a pasar con tu familia? Todos van a creer en Él. Pero entonces ahí es donde nosotros nos apropiamos. Y serás como un árbol plantado junto a un río, una corriente de agua que lleva su fruto. Y ese fruto, ¿qué pasa? No va a perecer, va a permanecer. Claro, si yo me mantengo como Jesús, ese río de agua viva. Y una y otra de las promesas de Dios. Si tú hoy te vas con una de esas promesas en tu corazón, ya logré mi propósito. Y si tú recibiste ya esa promesa que dices, claro, Dios me la volvió a mencionar, Dios la recordó, Dios hoy la acabo de ver. ¿Te quieres poner de pie para orar? ¿Me pueden regresar, por favor? En la 46. ¿Esa es la 46? Es que no veo. Sí, esa es la 46. 46 y 47. Quiero que veas lo concreto de las promesas de Dios. El Padre te recompensará en público si tú oras y das en privado. Va a suplir todas tus necesidades si tú buscas primero al Señor. Si tú das, el Señor, es que aquí este pasaje habla de todo aquel que está a la puerta y llama, si tú tocas, Dios abre. Si tú le hablas, Él te escucha. Él te va a dar poder para mover montañas si se lo pides creyendo. Recibirás al 100% y heredarás la vida eterna si das con liberalidad. Recibirás todas las cosas si pides creyendo. Si eres humilde, el Señor te va a exaltar. Si das con liberalidad, recibirás una buena medida, dice la Escritura, apretada, remecida, rebosada. Si pides en el nombre de Jesús, vas a recibir lo que pides. Si amas a Cristo, Él te va a llamar, Él te ha llamado, porque todo lo que te pase de ahora en adelante, Romanos 8:28, será para tu bien. La gama de bendiciones va de lo espiritual a lo material y de lo material a lo espiritual, porque somos una sola entidad. ¿Tienes problemas económicos? Repasa cómo está tu vida al dar. Si tú das con generosidad, Dios te va a responder con generosidad. Me gusta esa frase que he escuchado: a Dios nadie le gana a dar. ¿Tienes problemas financieros? Aquí está la clave. Cree las promesas de Dios, hazlas propias, y el Señor llenará tu despensa, tu alacena, tu cartera, tu casa, tu salud. Padre, esta tarde, con gratitud en nuestro corazón, venimos a reconocer la necesidad de estar contigo, Señor. Gracias porque nos recuerdas que cuando nosotros escudriñamos la palabra,
cuando nosotros identificamos en ella las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, cuando nos podemos relacionar con estas, cuando las creemos a pie juntillas, así como tú dices, y obedecemos cada uno de esos preceptos, entonces estas promesas son una realidad en nuestra vida. Y podremos dar testimonio de que nosotros tenemos una experiencia de haber estado con Jesús y de que Él cambió nuestra vida, que Él cumple sus promesas, que nosotros estamos bajo ese pacto del pueblo de Israel y nada nos faltará, ni siquiera pan en la mesa del justo. Las enfermedades de Egipto no afectarán al pueblo de Dios. Nosotros vivimos en Gosén, no en Egipto, y somos guardados ahí, Señor. Y allí hubo abundancia, y allí hubo sanidad, y mientras había plagas en otros lados, tú cubriste a tu pueblo y no le pasó absolutamente nada. Tu pueblo cruzó el desierto y ninguna de sus prendas de vestir se gastó. Y hubo una luz en la noche y una nube de día que te los cubrió durante esos 40 años en el desierto. Señor, esas son promesas para nosotros. Permítenos abrazarlas y creerlas y vivir como estas cosas ya son en el pasado, para poderlas disfrutar y tributarte la gloria a ti, Señor. Te exaltamos esta mañana, te bendecimos, Señor, por lo que tú eres, en el nombre de Cristo Jesús.